Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, chicas y chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Ya lo pedí, Linda. Ok, jóvenes, ¿pueden ver el documento en PDF? Sí. Bien, anteriormente habíamos visto lo que eran los hidrocarburos alifáticos, en los cuales estaban conformados en 4 grupos. Vamos a ver, ¿cuáles eran esos 4 hidrocarburos alifáticos? Los que ya hemos visto, jóvenes, ¿cuáles son? Jóvenes, Los alquenos y alcanos. los alquenos, los alcanos, ajá, ¿qué otros? Y el alquino. Los alquinos. Y dentro de los alcanos, ¿cuáles son los que tenemos? Cicloalcanos. Cicloalcanos, muy bien. A partir de esos acuérdense que los hidrocarburos alifáticos son hidrocarburos saturados. Ahora vamos a ver que dentro de los hidrocarburos tenemos los hidrocarburos no saturados. Entonces a partir de eso entran lo que son los aromáticos. Los aromáticos jóvenes ya entran en lo que es un proceso o la palabra aromático que se aplicaba en una sustancia de olor agradable. Cuando nosotros hablamos de aromáticos, estamos hablando de que se describe una estructura del benceno. ¿Quién es el benceno o cómo se deriva el benceno? Pues el benceno, jóvenes, es una estructura que está conformada por 6 lados, o sea, es como una figura geométrica que es el hexágono, solo que está conformado por un anillo en medio de su estructura. A este benceno, que incluso aquí lo tenemos nosotros en la pantalla, tiene 6 lados. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A partir de que nosotros describimos la estructura del benceno, porque está formada por un anillo en medio,
Algunos derivados o compuestos pueden exhibir estas propiedades químicas semejantes. Entonces, a partir de eso, los hidrocarburos aromáticos más importantes se van a derivar de la estructura del benceno. Y su fórmula es la siguiente, que carbono N va a ser igual, o sea, multiplicado por la cantidad de hidrógenos, y en este caso son 2N menos 6. (2N-6). A partir de eso, las fórmulas desarrolladas son las siguientes. Cuando nosotros hablamos de la estructura del benceno, jóvenes, tenemos la fórmula desarrollada y la fórmula de... Ok, entonces estamos con las fórmulas de Keluque, que es el benceno y el tolueno. Si ustedes se fijan, la fórmula del benceno, jóvenes, solo tiene las características de un carbohidrógeno, 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 carbohidrógeno y carbohidrógeno, que va a estar enlazado a un enlace sencillo para formar la estructura cíclica del benceno, que significa también que dentro de la estructura del benceno, el primer CH tiene lo que es un grupo alquilo o un grupo radical, que es el metil. A partir de esto, a esta estructura, jóvenes, que tiene un metil, se le llama tolueno. Nosotros lo podemos ver que aquí está una estructura semidesarrollada y aquí ya está en una fórmula cíclica, como lo que es el benceno. Si ustedes se fijan, tenemos la estructura cíclica del benceno y que está compuesto por un radical, que es el metil, y a esta estructura, con el derivado, con el radical del metil, se le llama tolueno. Pues cuando se empezaban a ver lo que eran los aromáticos, el precursor o el científico Michel Faraday, que también él es uno de los grandes científicos que ha aportado no solo en la química, sino que en la física también, como lo que es la electricidad. Pues a partir de lo que es Michel Faraday, lo que introdujo de los residuos aceitosos es que se encontraban pequeños gases o pequeños gaseosos productos de Londres. Entonces, a partir de él empezó a derivar la principal fuente del benceno, que es el petróleo, y también el alquitrán de hulla. Él más que todo denominó la destilación seca, también que se puede obtener una deshidrogenación catalizada en los aromáticos. A partir de eso, jóvenes, quiero que se logren memorizar estas estructuras, porque muchos de los compuestos aislados a partir de los aceites naturales tenían la misma estructura del benceno, por lo que se llegó a asociarse que estos compuestos con olores se derivan a los aromáticos. Bien, pues aquí tenemos, jóvenes, la estructura del benceno, que es una fórmula cíclica y que está compuesto por 3 anillos dobles, pero también esa es su representación tradicional. Pero también viene una estructuración moderna ya en la actualidad, y el benceno se representa por su fórmula cíclica y un anillo en medio. A partir de eso, dentro de los derivados del benceno, tenemos el benzaldehído, que es el aceite de almendra, que se comporta con un CH y un doble enlace con oxígeno. Tenemos el siguiente, que es salicilato de metilo, que el salicilato de metilo es aceite es un aceite, y me van a decir ustedes, ¿dónde encontramos el salicilato de metilo o para qué sirve el salicilato de metilo? Vamos, jóvenes, yo sé que ustedes han escuchado del salicilato de metilo. ¿Dónde lo encontramos el salicilato de metilo?
Vamos a ver, los deportistas, los varones que saben jugar fútbol. Bien. Ajá, varones, los que saben jugar fútbol. ¿Qué es salicilato de metilo? Varones, ninguno juega. Yo juego, profe, pero no sé qué es eso. Vamos a ver, cuando lo lesionan, que lo levantan y cayó en la cancha y se golpeó en la rodilla, ¿qué utilizan? Una venda. La venda le quita el dolor. Ah, una crema y después la venda. ¿Cómo se llama esa crema? ¿Cómo se llama? Permítanme. Ajá, ¿cómo se llama? ¿Varones o mujeres? Vamos. No es posible que no sepan, jóvenes. Vamos a ver, cuando han visto el anuncio que le dé vitaflenaco. ¿Han visto ese anuncio? No tampoco. Sí. El de Ali también, profe. ¿El qué? Ese profe de Vitaflenaco. Eso es lo que quería que dijeran, lo de la marca. No, no es la marca. Les estoy diciendo que esos compuestos jóvenes, como lo que es el COFAL, lo que es el que acabamos de decir, la crema de vitaflenaco, todos esos contienen salicilato de metilo. E incluso, jóvenes, el salicilato de metilo es una crema a base de vaselina con mentol para el dolor, ya sea para el dolor en la columna, para el dolor en las rodillas, al dolor de artritis. Entonces el salicilato de metilo, jóvenes, es un aceite que lo ocupamos muchas veces y tenemos un uso diario de él, ya cuando nos duele un hombro, que nos duele la espalda. Entonces utilizamos lo que es el salicilato de metilo, que viene siendo el COFAL, viene siendo el vitaflenaco, incluso hay algunos productos que no les ponen como así como COFAL o vitaflenaco, como se llama ese producto, sino que inmediatamente le ponen el producto del compuesto, salicilato de metilo. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos el salicilato de metilo y es una estructura cíclica, jóvenes, con su anillo, donde en el carbono 1 está compuesto por lo que es una acetona y un grupo hidroxilo. A partir de eso tenemos el eugenol, que son clavos de olores. Los clavos de olores, jóvenes, está compuesto por una estructura del benceno, un hidróxido, una acetona y está compuesto por un grupo propil con un grupo propileno. A partir de eso tenemos el anetol, que el anetol es aceite de anís y tenemos estructura cíclica. Tenemos también el aceite de canela, que está formada su estructura cíclica. Entonces, a partir de estos compuestos, jóvenes, también son derivados del benceno y que muchas veces nosotros los tenemos en la vida diaria y en nuestra vida cotidiana y los utilizamos sin saber cuáles son esas sustancias o cuáles son esos compuestos que contiene cada uno de ellos. A partir de eso, cuando nosotros hablamos de la evolución o el descubrimiento de las estructuras del benceno y de acuerdo a los aromáticos, pues se descubrieron muchos compuestos que presentan anillos del benceno, pero carecían de olor. Por ejemplo, el ácido benzoico y la aspirina. Vamos a ver, jóvenes, ¿de dónde sacamos nosotros la aspirina? ¿O qué se nos viene a la mente nosotros con la aspirina? Ajá, jóvenes. La palabra aspirina lo dice todo, jóvenes. ¿Dónde
¿Han escuchado la palabra aspirina? Ajá. Profe, Ajá, dígame, Densen. pastillas para el dolor o para la fiebre. No, la aspirina. Acuérdense que si hablamos para el dolor o la fiebre, veníamos siendo como la acetaminofén, la ibuprofeno, entonces eso ya sería paracetamol. La aspirina es para el corazón. La aspirina es para el corazón, para los problemas cardíacos, muy bien. E incluso cuando nosotros vamos al médico, tenemos una familiar que padece del corazón, nosotros vamos a ver que en el sobrecito dice aspirina. Pues la aspirina, jóvenes, su nombre químico es ácido acetil salicílico, que es el compuesto y es compuesto derivado del benceno y que tiene su estructura de una éter y de una acetona. Más adelante vamos a ver esas estructuras, pero en este momento nos vamos a enfocar con lo que es respecto a los aromáticos. Y tenemos el ácido benzoico, que también es una estructura del benceno, pero está compuesto por un carbono, 2 de oxígeno y un hidrógeno. Bien, chicos, aquí tenemos ya lo que es la nomenclatura de los aromáticos. Es muy sencillo, jóvenes, y es muy práctico. Es mucho más fácil que los alcanos, alquenos y alquinos. No. Ok, jóvenes, discúlpenme, pero ay, no. Es un relajo con una construcción que están haciendo, entonces se están martillando. Entonces les preguntaba por eso si me escuchaban al momento de que estaban martillando, si me escuchaban. Entonces, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, está bien. Ok, chicos, entonces vamos a continuar. La nomenclatura de los aromáticos, jóvenes. Los hidrocarburos aromáticos se dividen en 3 clases. Uno de ellos es monosustituyentes o monosustituidos, que tienen solo un grupo sustituyente. Tenemos inciso B, que son los disustituidos, o sea que hay 2 sustituyentes dentro del carbono o del ciclo del benceno. Y tenemos polisustituidos, que son varios sustituyentes. Entonces, a partir de eso empezamos cuáles son los bencenos monosustituidos. Bien, cuando hablamos de los bencenos monosustituidos, jóvenes, hay 2 formas para asignarles nombre. Uno de ellos es que el benceno es el nombre más básico del sustituyente, que se indica como un prefijo. Entonces, cuando hablamos de benceno monosustituidos, son los que contienen solo una ramificación, como lo que es el flúor, cloro, bromo y nitrobenceno. En este caso, jóvenes, ¿cómo vamos a nombrar los bencenos monosustituidos?
Si ustedes se fijan, vamos a nombrar primero el sustituyente, que en este caso es el flúor, y ponemos flúor benceno. ¿Por qué benceno? Porque está constituido en lo que es la estructura del benceno cíclica. Entonces, primero nombramos en los bencenos monosustituidos el elemento, o sea, el sustituyente, que es el flúor, y después nombramos todo el anillo, que es el benceno. Flúor, benceno. Tenemos el siguiente ejemplo, jóvenes, para nombrar lo que es bencenos sustituidos. Y tenemos que el sustituyente en este caso es el cloro y está compuesto por la cadena del benceno. Entonces nombramos siempre primero el sustituyente y después nombramos la cadena o la estructura del benceno. Entonces se nombran como clorobenceno. Tenemos el tercero, que ya tenemos, si ustedes se fijan, el sustituyente es el bromo. Tenemos la estructura cíclica del benceno, entonces ponemos bromo, benceno. Y estos son los monosustituidos. ¿Por qué? Porque solo tienen un sustituyente dentro de lo que es el anillo aromático del benceno. A partir de eso tenemos el siguiente, que este se llama nitrato. Pero cuando ya está compuesto con el anillo del benceno, se llama nitrobenceno. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Excelente. Bien. Ahora vamos con los sustituyentes, pero ya en general tienen 2 a 3 sustituyentes iguales. Pero el sustituyente en el anillo junto puede formar un nuevo nombre básico. Por lo general son nombres más comunes aceptados por YUPAC. Por ejemplo, jóvenes, si ustedes se aprenden esta estructura o si hacen un cartón o una ficha y ponen todas estas estructuras, inmediatamente ustedes las van a poder identificar al momento de hacer ejercicios. Por ejemplo, el tolueno. El tolueno, si ustedes se fijan, tiene un grupo metilo. Lo que es el ácido benzoico tiene un grupo donde está lo que es un éter o lo que es un carbohidrato. Tenemos lo que es el fenol, que el fenol está compuesto por lo que es un grupo OH. Está compuesto por lo que es la acetofenona, que la acetofenona está compuesto por un carbono, un hidrógeno y un grupo metilo. Tenemos la anilina, que está compuesto por lo que es un nitrógeno y 2 elementos del hidrógeno. Tenemos lo que es el ácido benzosulfónico, que está compuesto por azufre, hidrógeno y oxígeno. Y si ustedes se fijan, siempre tienen estructura cíclica. Lo único que cambia son los sustituyentes. Esos son estructuras de los monobencenos sustituidos. A partir de eso vamos con el segundo grupo, que ya son los bencenos sustituidos. ¿Qué dicen los bencenos sustituidos? Que tienen 2 o más sustituyentes. En esta ocasión, jóvenes, cuando hablamos de bencenos sustituidos, tiene una ramificación muy fácil y muy práctica para poder nombrarlos. Por ejemplo, ellos utilizan lo que son los prefijos orto, meta y para. ¿Cómo es el orto, meta y para? Pues déjenme decirles que el uso que hacen el bencenos sustituidos es que el orto es que los grupos sustituyentes se encuentran en el carbono 1 y en el carbono 2. El meta se encuentra en el carbono 1 y en el carbono 3. Y para se encuentra en el carbono 1 y 4. Si nosotros no queremos nombrar, por decirlo así, 1,2 dibromobenceno, entonces utilizamos los prefijos que son como orto, meta y para, sabiendo que la posición del orto, que es se representa con una O, me está diciendo que hay 2 estructuras que se encuentran en el carbono 1 y en el carbono 2. A partir de eso, nosotros tenemos unos ejemplos acá.
donde nos dice que el prefijo orto indica que dos sustituyentes están en dos carbonos seguidos, mientras que el meta indica que los sustituyentes se encuentran separados por un carbono intermedio y el para indica que los sustituyentes están separados por dos carbonos intermedios. Entonces, jóvenes, espero que hayan anotado para que se les haga más fácil. En lo que son los bencenos disustituidos, el prefijo orto, que se representa con una O, siempre van a estar, se utiliza este prefijo cada vez y cuando los carbonos estén en carbono 1 y carbono 2. Los metas se representan con su símbolo M y siempre van a estar en el carbono 1 y carbono 3. Y el para se utiliza, jóvenes, para lo que es el carbono 1 y carbono 4. ¿Bien? Más adelante vamos a hacer lo que son más ejercicios para que ustedes puedan familiarizarse con estos ejercicios. Bien, a partir de eso, jóvenes, tenemos cómo se nombran por medio de orto, meta y para. Pues tenemos el inciso A. Hola tía, el inciso me está diciendo que tengo un ciclo benceno y me está dando lo que son dos bromos. Si ustedes se fijan, voy a poner el lapicito para que podamos ver. Bien, yo empiezo a nombrar 1, 2. Cuando está en 1 y 2, en vez de poner 1,2 guión di bromo benceno, se utilizan los prefijos. Que sería aceptado también que ustedes pusieran lo que les estoy poniendo en rojo. Pero si ustedes ya saben que usar los prefijos de orto, meta y para, se les va a hacer más fácil. Cuando está en el carbono 1 y en el carbono 2, sabemos que estamos hablando del prefijo orto. Entonces se pone la O, guión, di. ¿Por qué di? Porque hay dos sustituyentes iguales. Dibromo, benceno. ¿Y por qué benceno? Porque tenemos la estructura cíclica. Tenemos el inciso B, jóvenes, que ya en esta ocasión empezamos a nombrar desde el primer sustituyente. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Me está diciendo que el carbono 1 y en el carbono 3 hay un prefijo y que yo puedo utilizar el meta. Entonces pongo meta guión, ¿por qué dibromo? Porque hay dos sustituyentes iguales en la cadena del meta y por eso se pone dibromobenceno. Bien, jóvenes. A partir de eso, jóvenes, también tenemos el inciso C. Ya el inciso C, jóvenes, nos está diciendo que empezamos a contar donde está el sustituyente. 1, 2, 3 y 4. A partir de esto tenemos en el carbono 1 y tenemos en el carbono 4 que nos está proporcionando lo que es el prefijo para. Entonces, por eso es P-dibromobenceno. ¿Por qué dibromobenceno? Porque me está diciendo que hay dos sustituyentes bromos y que por eso utilizamos el prefijo di, dibromobenceno. Bien, Rommel, dígame. Rommel levantó la mano, dígame. ¿Tiene alguna pregunta con el tema, Rommel? No, solo como venía entrando ahorita. Quiero ver el tema, ¿cómo llama? El tema desde que estamos iniciando, ya lo había dicho, son aromáticos. Catherine, dígame, Catherine. Ok, gracias. Profe, en eso de estarlos nombrando ¿cómo haríamos si
Por ejemplo, en uno aparece bromo y en el otro aparece cloro. ¿Cómo lo nombraríamos? En uno aparece bromo, Y en otro aparecerá otro. otro compuesto. Sí. Siempre puede poner, ya le voy a explicar. Ok, ya que Katherine se no me saltó, entonces ahorita mismo les explico por qué. Bien. Vamos a hacer, miren la pantalla en blanco, ¿verdad? No. Sí. ¿Ahora? Sí. Sí. Ahora sí, ok, bien. Si ustedes se fijan, voy a hacer la estructura de un aromático, que es el benceno. Pues no me queda muy bien el benceno, pero ustedes ya saben qué es el benceno. En este caso me está diciendo Katherine qué sucede si tenemos en un lado cloro y en este caso lo vamos a hacer meta. 1, 2, 3. Y en el otro lado, bromo. Pues en este caso, los sustituyentes ya no se utilizan en lo que es cloro y bromo, porque entonces sería meta guión cloro bromo benceno. Entonces esta estructura ya en lo que es en los sustituyentes del benceno no es aceptado, entonces eso sería erróneo. Cuando se va a nombrar es cuando los dos sustituyentes estén iguales. Entonces, en este caso, ya no entraría lo que es el meta, ya no entrarían los prefijos orto, meta y para, sino que los sustituyentes de orto, meta y para entran cuando los sufijos son iguales. Ya cuando los sufijos son iguales. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a nombrar esta estructura? Pues como normalmente lo hemos hecho, empezamos desde el primer sustituyente, que sería 1, 2 y 3. Me está diciendo que en el carbono 1, guión, cloro, guión, en el carbono 3 hay un bromo, y la estructura cíclica con el anillo, que sabemos que es benceno. Entonces ya es acertada lo que es la respuesta de la estructura. Bien, ¿ahora sí me entendieron? Sí, gracias. Sí. Bien, listo. Profe, una pregunta. Dígame, Lizzy. Si, por ejemplo, vamos a usar la O, la M y la P, ¿va? Que la O es cuando Ajá, la O, está la 1 y 2. La M es cuando está 1 y 3. La P es para cuando está en el 1 y el 4. Pero si digamos está en el 1 y en el 6, ¿cómo se nombraría? no entraría, entonces ya ahí sería nombrar los compuestos como 1,6, por decirlo así, dibromo benceno. Entonces ya prácticamente los sufijos no entrarían ya como en el sustituyente 1 ni en el sustituyente 6, porque por eso están establecidos en los disustituyentes. Entonces en este caso aquí tenemos 1,6 dibromo benceno. Entonces nosotros hacemos el anillo del benceno. Me está diciendo que en el carbono 1 tengo lo que es el bromo, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces prácticamente, ¿qué me está diciendo? Que es una estructura interna que podía ser un orto en vez de ser un meta o un para. Entonces por eso no se nombran, porque prácticamente viene siendo como la cantidad entera de los carbonos del anillo. Entonces por eso se nombra solo orto para 1 y 2, el meta para 1 y 3, que es la mitad del anillo, y para el para, que sería la otra mitad del anillo, como las manecillas del reloj, 4.
Entonces, por eso solo se utilizan estos 3 sustituyentes para los que son los disustituyentes o los disustituidos del benceno. ¿Ahora sí me entendió, Lizzy? Sí. Ok, bien, chicos. Entonces, vamos a continuar. A partir de eso, también tenemos ácidos nitrobenzoicos que se forman primero la palabra el ácido y después el sufijo orto, meta y para. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el ácido, aquí tenemos el compuesto del ácidos o de los ácidos o carboxílicos y tenemos el sustituyente. Tenemos el sustituyente en este caso que es con el nitrobenceno. Si ustedes se fijan, siempre se va a nombrar primero la palabra ácido. ¿Y por qué orto? Porque me está diciendo que el ácido, el carbohidroxilo se encuentra en el carbono 1 y lo que es el nitrato en el carbono 2. Entonces por eso me dice ácido orto nitrobenzoico. Bien, tenemos el inciso E. En el inciso E, si ustedes se fijan, ya está en el carbono 1 y en el carbono 3. Entonces se nombra siempre el ácido. ¿Por qué meta? Porque está en el carbono 1 y está en el carbono 3 nitrobenzoico. A partir de eso tenemos la siguiente estructura que está conformada con lo que es un carboxilo que está en el carbono 1 y el nitrato está en el carbono 4. Entonces, ¿qué me está diciendo esta estructura? Que se está utilizando el prefijo para. Entonces, por eso se pone ácido para nitrobenzoico. Sustituyentemente, vamos con la siguiente, dentro de los metiles o dentro de lo que son los dimetilbencenos, que suelen recibir el nombre del xileno. Entonces, a partir de eso, si ustedes se fijan, el xileno es el que contiene 2 metilos o 2 grupos metil y siempre se va a mencionar de acuerdo a dónde estén localizados los grupos CH3. En este caso, si ustedes se fijan, está la estructura del ciclobenceno o la estructura del benceno, pero me está diciendo que ya los 2 metiles se encuentran en una posición orto. Entonces, por eso se pone ortoxileno. En este caso, en el inciso siguiente, me dice que tenemos 2 grupos metil y que estamos hablando de un compuesto que se llama xileno, pero ya la posición de los metiles está en la posición meta. ¿Por qué meta? Porque se encuentra en el carbono 1 y se encuentra en el carbono 3. A partir de eso, tenemos otra vez la estructura del xileno, solo que me está diciendo que la posición de los de los metilos están en la posición 1 y en la posición 4 y por eso se utiliza el P, que significa para xileno. A partir de eso seguimos con los siguientes sustituyentes, que son los bencenos polisustituidos. Ya aquí los bencenos polisustituidos pueden tener cadenas largas de 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 sustituyentes dentro de lo que es el anillo del benceno. Pues cuando hablamos de los bencenos polisustituidos es cuando el anillo benzoico presenta más de 2 sustituyentes sus posiciones y se pueden indicar mediante el uso de los números, dejando los números más bajos posibles para lo que son los carbonos que contienen sustituyentes, dando siempre la prioridad a los grupos funcionales que son los monosustituyentes, en este caso que sería el flúor, el bromo, el cloro, el nitrógeno, el oxígeno, entre otros. Y siempre se norma o se nombran el sustituyente que se menciona por orden alfabético. A partir de eso, tenemos aquí que cómo se nombra la estructura A. Pues si ustedes se fijan, tenemos el monosustituyente. ¿Quién es el monosustituyente? Es el flúor. Entonces, a partir del flúor, empezamos a darle la posición a cada uno de los sustituyentes que se encuentran en el anillo aromático. Entonces, empezamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en el carbono 1, no se nombra porque va a ser un flúor benceno, como ya lo habíamos visto anteriormente,
por el mono sustituyente, entonces se piensa nombrar que en el carbono 2 y en el carbono 4 hay un dinitro fluorbenceno. ¿Por qué fluorbenceno? Porque ya sabemos que es un mono sustituyente y que la estructura del fluoruro benceno es esta. Entonces, a partir de que nosotros identificamos que esta estructura es un mono sustituyente, empezamos a nombrar los demás sustituyentes dentro de la estructura del fluorbenceno. Bien, en el inciso B, jóvenes, si ustedes se fijan, encontramos prácticamente lo que es el grupo anilina. ¿Por qué la anilina? Porque es un mono sustituyente. Nos vamos a ir más arriba para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Vamos a ver acá. Acá está la estructura de la anilina, miren. Entonces, cuando nosotros hablamos de la anilina, que está compuesto por lo que es un nitrógeno y 2 hidrógenos, entonces sabemos que es un monosustituyente. Entonces, en lo que son los polisustituyentes, siempre tenemos que identificar primero el monosustituyente. Entonces, tenemos lo que es el monosustituyente y empezamos a contar los carbonos para nombrar los próximos sustituyentes que están enlazados a esa cadena de carbonos. Entonces, a partir de eso empezamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A partir de eso me está diciendo que en el carbono 2, en el carbono 4 y en el carbono 6 hay un tri. ¿Por qué tri? Porque hay 3 bromos. Entonces aplicamos lo que es los prefijos tribromo, anilina. ¿Por qué anilina? Porque ya conocemos que es un monosustituyente. Seguidamente con el inciso C es lo mismo. Si ustedes se fijan, encontramos la cadena que vamos a utilizar de los monosustituyentes. En este caso es la misma anilina, solo que empezamos a contar los sustituyentes que están dentro del monosustituyente. Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué me está diciendo? Que en el carbono 2 y en el carbono 6 hay un di. ¿Por qué di? Porque hay 2 sustituyentes de metil. Dimetilanilina. ¿Por qué anilina? Porque la estructura del monosustituyente. Y así sucesivamente con el demás ejemplos. Y ya vamos a terminar. Así que no se preocupen, que vamos a hacer ejercicios para que puedan comprender el tema. Bien, a todo esto, Jasmine, ¿cómo vamos, Jasmine? ¿Logró hacerlo de los alcanos? Bueno, es que hoy le iba a mandar, profe, pero no lo he mandado. Ok. Hoy en la mañana estaba haciendo sus tareas, de hecho. Bien. Hay varios que no me han subido las tareas, pero espero de que vayan comprendiendo el tema. Espero, porque no me dicen nada y como no suben las actividades, pues no sé cómo van. Por ejemplo, en lo que son las actividades de los alquenos y alquinos, no tengo entrega de nadie. En la primera tarea de los alcanos solo tengo a 3 personas, a Catherine, a Gunera y a María José Enríquez. Ya de ahí los demás, no sé qué piensan, si están pensando en la inmortalidad del sapo o qué piensan. Pero bien, vamos a seguir con el tema mejor.
Ok, muchos de estos compuestos jóvenes pueden ser policíclicos, en los cuales los policíclicos son compuestos aromáticos que se llaman benzonoides. Cuando hablamos de los benzonoides, estamos hablando de que es un grupo de bencenos que están enlazados entre 2, 3, 4, 5 anillos de benceno y que se estructuran o se llaman hidrocarburos aromáticos policíclicos bencenoides. Entonces, a partir de estas estructuras, los policíclicos se nombran que el que tiene 2 compuestos o 2 anillos de benceno se llama naftaleno. El que contiene 3 anillos del benceno se llama antraceno. Si ustedes se fijan, 1, 2 y 3. A partir de eso tenemos el fennatreno, que ya corresponde a 3 estructuras cíclicas, solo que 2 están lineal y la otra está arriba de la segunda cadena. A partir de eso tenemos el pireno, que el pireno ya está compuesto por 4 estructuras cíclicas internas entre ellas, y una está encima de la otra y la otra está encima de la otra, y entre ellas se unen. A partir de eso tenemos la siguiente, que son 2 benzopirenos. ¿Por qué benzopirenos? Porque tenemos 1, 2, 1, 2 y también puede ser 1 y 2. Entonces, a partir de eso se llaman benzopirenos. Tenemos la estructura del colesterol, que también es una estructura cíclica. Y tenemos el benceno como sustituyente. Tenemos lo que son las cadenas de carbono, y el carbono, en este caso, el benceno viene siendo sustituyente. ¿Cómo se nombra esta cadena de sustituyentes? Pues empezamos a contar dónde esté más cerca el benceno dentro de lo que es la cadena de carbonos. En este caso empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto me indica que tengo una cadena de carbonos de 7 y que estoy hablando de un alcano. ¿Cómo se llama el alcano de 7 carbonos, jóvenes? Jóvenes, ¿se me durmieron? Dense la esperanza, Gunera. Heptano, profe. ¿Es un? Hectano. Es un hectano. Acuérdense que el carbono que tiene 7 carbonos es un hectano. ¿Y por qué es un hectano? Porque ustedes se fijan en toda la cadena, solo contiene un enlace sencillo. Entonces, a partir de eso, nombramos que en el carbono 2 se encuentra el sustituyente del benceno, y por eso se dice 2-fenilhectano. ¿Por qué fenil? Porque ya en este caso el benceno ya cambia su nombre dentro de lo que es la cadena de aromáticos, y ya no va a ser benceno, sino que como entra como sustituyente, se llama fenil. El siguiente son compuestos derivados del tolueno, que el nombre del bencilo se reserva para el grupo de derivados del tolueno por eliminación de un hidrógeno del metilo. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la estructura del bencilo o fenilmetilo. Tenemos la estructura del cloruro de bencilo, que está compuesto por lo que es un CH2 y un cloro y su compuesto aromático. Tenemos lo que son los compuestos aromáticos heterocíclicos, que son compuestos orgánicos que se representan al menos a un átomo distinto de carbonos en el anillo, y las moléculas son heterocíclicas, que son comúnmente naturalezas especializadas como el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, y para eso tenemos lo que es la piridina, el pirol, el furano, tiofeno y lo que es la nicotina. A partir de eso también se encuentran compuestos aromáticos en la bioquímica, que eso ya se describen o se derivan a partir de otras estructuras que son como el colesterol, los triglicéridos, aminoácidos grasos. Entonces todo esto tiene que ver con los compuestos aromáticos en la bioquímica. Y tenemos las características de los aromáticos. Y para que no se me duerman, vamos a empezar. Ayúdeme, Catherine, con la primera característica de los aromáticos.
Son sustancias orgánicas que se distinguen por estar constituidas por un anillo bencénico. Excelente. Marcela, Son untuosas altas. María José Enríquez, Insolubles en agua, solubles en éter, acetona, etc. Disuelven grasas, caucho, resina, etc. Denzel, Al mezclarlos pueden generar diferentes aromas. bien. La característica 5 hace un poco a pesar de su inflamabilidad, o sea que ellos son pocos inflamables y el benceno se usó ampliamente como un disolvente. El uso desaparecido prácticamente fue demostrado del benceno que es un cancerígeno, sustancia que produce el cáncer, y pruebas estadísticas demuestran que un aumento en la incidencia de la leucemia en los trabajadores expuestos a niveles del benceno tan bajos como lo que es una parte por millón. Entonces eso puede especificar que la persona que trabaja mucho con lo que es el benceno puede tener optativa o tentativa de tener cáncer. Bien, Yaslin, número 6. El tolueno ha reemplazado el benceno como disolvente orgánico barato porque tiene propiedades similares como disolvente y no se ha demostrado que sea cancerígeno en los sistemas celulares. ¿Saben qué es el tolueno, jóvenes? ¿Saben qué es el tolueno? Muchas veces ustedes el tolueno lo utilizan para sus trabajos manuales. ¿Alguno de ustedes o en su familia tienen negocios de zapatos? ¿O conocen alguna zapatería? Sí. Ok. ¿Qué creen que es el tolueno? ¿Para qué se utiliza más el tolueno? Bien, vaya, les voy a dar otro ejemplo. El tolueno, jóvenes, por lo general, es el pegamento de zapato. Bien, el pegamento que es como amarillo, entre amarillo y café. Resistol. Dígame. Resistol. El resistol, correcto, muy bien. El tolueno se vino a reemplazar lo que es el benceno como solvente orgánico y pues hasta el momento no se ha encontrado de que sea cancerígeno en los sistemas celulares, pero sí trae un bastante desgaste en lo que son los nervios o en lo que son las neuronas del sistema nervioso periférico. Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque también lo que contiene el tolueno, que es que si lo usamos bastante tiempo, como lo que es el pegamento de zapato, muchas veces andamos como que si, como mareados, con dolor de cabeza porque su sustancia es demasiado fuerte. Pero hasta el momento no hay estudios de que sea cancerígeno, pero sí produce otros daños. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza el tolueno, que es para la fabricación de zapatos y para pegar zapatos. Y siempre es recomendable que cuando las personas trabajan en zapaterías, tienen que tener el uso de unas mascarillas y gafas por el daño o por el olor que tiene el tolueno. Entonces muchas personas cuando usan este tipo de pegamento se sienten mareadas, con ganas de vómito, se les quita el hambre y por eso tiene bastantes sustancias químicas. Entonces hay que tener cuidado cuando se utiliza ese tipo de resistol. Vamos a ver quién me hace falta. Gúnera, ayúdeme a leer la número 7, Gúnera. Se conocen un gran número de hidrocarburos aromáticos policlínicos bencenoides. Muchos han sido sintetizados en el laboratorio y otros son productos de la combustión. Excelente, muy bien.
Esperanza, ayúdeme con el último, Esperanza. Se ha determinado que el benceno pireno está presente en el humo del tabaco, contamina los alimentos cocinados en las parrillas de barbacoa y se acumula en el hollín de las chimeneas. Es cancerígeno en el hígado. Ajá. Ok, se nos fue. Entonces en el hígado se convierte en un expodiol, jóvenes, que puede inducir mutaciones que conducen al incremento incontrolado de ciertas células. Entonces cuando hay ese bastante incremento de células o mutaciones de células o replicaciones de células, se puede estar diciendo que hay una anomalía interna en lo que es el hígado. ¿Preguntas con respecto al tema, jóvenes? No, profe. Exacto. No, profe, no. Ok, bien. Entonces vamos a trabajar en algunos ejemplos. Solo espérenme un momentito. Ok, jóvenes, saquen su cuaderno de lo que es la clase de química. Y hoy no se me van a ir si no hacen la tarea y me la suben a la plataforma como castigo. Los iba a dejar ir temprano, pero ya que viendo la situación que no me están subiendo tareas, entonces las van a hacer hoy aquí. Ay, profe, yo sí le subí las dos que dejaron. No, porque yo no tengo la de los alcanos ni los Sí, alquinos. profe, sí, ya la subí. Sí, yo subí esa también. Profe, yo subí todas. Vamos a ver. Hace poco revisé, claro, ni no están, a menos que las hayan subido ahorita. No, profe, ya se la había subido. Vamos a ver, tengo, sí, está Esperanza, Carol, Gunera, Enríquez, Lizzy. Y los demás no, pero hoy van a tener que hacerme esta guía, sí porque sí. En los alcanos,
Son pocos los que han subido la tarea todavía. Ok, chicos, entonces les voy a explicar ciertos ejercicios con respecto a la tarea que ustedes van a realizar. Bien, jóvenes, ¿qué es lo con respecto a la guía? Pues yo les voy a hacer ciertos ejercicios y ustedes van a hacer lo restante en la clase. Así que tenemos 1 hora para que ustedes logren hacer esta tarea. Bien. A partir de eso, jóvenes, si ustedes se fijan, dado los siguientes aromáticos, escribe al nombre que pertenece cada uno de ellos. Bien, en el inciso A se lo voy a dejar porque está fácil. El inciso B no está tan fácil, pero se lo vamos a hacer. Bien, si ustedes se fijan, jóvenes, ok, si ustedes se fijan, jóvenes, siempre tenemos que empezar a nombrar dónde está el primer sustituyente. Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A partir de eso, jóvenes, nosotros podemos ver que estamos hablando de un monosustituyente. En este caso estamos hablando del bromo. ¿Bien? Ok, cuando hablamos de un monosustituyente y ya derivamos bien, pues cuando ya vemos que es un monosustituyente, jóvenes, identificamos el bromo como monosustituyente, nos está diciendo que en el carbono 3 está un nitrato. Entonces, 3-nitro bromobenceno. Bien, como podemos ver, jóvenes, tenemos la estructura de un monosustituyente en el cual estamos hablando de un bromobenceno y nos está diciendo que en la posición 3 del anillo del bromobenceno se encuentra un nitrato. Entonces, 3-nitro bromobenceno. Tenemos el inciso C, que en este caso se lo voy a dejar porque está muy fácil, y el inciso D es el siguiente. Si ustedes se fijan, tenemos 2 sustituyentes, pero en este caso siempre tenemos que tomar en cuenta el monosustituyente dentro del anillo benceno. A este monosustituyente nosotros lo conocemos como lo que es el tolueno. Bien, entonces
podemos ver que 1, 2, 3, o sea, en el carbono 3 del anillo benzéico o del anillo del benceno, hay un cloro tolueno. Aquí. Listo. Bien. Ok, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ya con respecto a escribir las fórmulas. Ok, ese se lo voy a dejar opcional, así que me pueden decir ahorita mismo cuál desean ustedes que les haga. A, B, C o D. ¿Ninguno? ¿Le entendieron, jóvenes? El D. ¿El? D. El D, este. Sí. ¿Y los demás que no hablan? Esperanza, Únera. ¿Vamos bien? Ok, bien. Si ustedes se fijan, jóvenes, la estructura del benceno. Entonces, para que nosotros podamos escribir la fórmula de cada uno de estos incisos, nosotros tenemos que ver que nos está hablando primero sobre la estructura del benceno. Dibujamos la estructura del benceno, que está formado por lo que es un anillo, y nos está diciendo meta-yodo-metil. En este caso, cuando nos dice meta-yodo-metil, nos está diciendo que hay un benceno metil que se está refiriendo al tolueno. Y yo ya sé que el tolueno, jóvenes, se encuentra en el carbono número 1 y la posición meta me está diciendo que hay 1,3 y como el metil está en el carbono 3, entonces el yodo corresponde a la posición 3 del anillo del benceno, que en este caso sería una I. Y ese sería el meta-yodo-metilbenceno. Bien. ¿Otro ejercicio? Ok, vamos con los de abajo. Profe, Dígame. haga el C. Este. Ok, es lo mismo que estábamos diciendo anteriormente, que nos está diciendo la posición del benceno y que se está formando un bromobenceno y que hay una posición orto que se está utilizando el bromo y se está utilizando el nitro. Entonces, en esta ocasión, siempre hacemos el anillo del benceno, o sea, la estructura cíclica del benceno, y me está diciendo posición orto. Cuando hablamos de posición orto, me está diciendo que está 1,2. Entonces, el bromo está en la posición 1 y el nitro está en la posición 2. ¿Bien? Siguiente. Ok. Pues aquí ya saben que es lo mismo que ustedes tienen que nombrar la estructura. Si ustedes se fijan aquí, tenemos lo que es 1, 2, 3. Es un xileno. O podemos nombrarlo 1,2, 3, 4. Entonces sería la estructura del monosacárido, que sería clorobenceno, y que en el carbono 2 y en el carbono 4 se encuentra una estructura dimetil, clorobenceno. Ok, aquí no tienen problemas. Vamos a ver.
Pues, ¿qué tienen que hacer aquí, jóvenes? Aquí ustedes tienen que nombrar cuáles son los compuestos monosustituidos. Pues ustedes ya conocen que el monosustituido del cloro se llama clorobenceno, bromobenceno, nitrobenceno. Tenemos las siguientes estructuras como tolueno, anilina, el sulfato benceno, sulfabenceno, entre otros. Entonces ya estas expresiones ustedes tienen que buscarlas en el PDF donde están las estructuras y cómo se llama cada una de las estructuras. A partir de eso, escriban los nombres correctos de los compuestos del derivado del benceno. Pues aquí tenemos el hidróxido, el metil, que es lo que hemos venido viendo más adelante en toda la clase, y cómo nombrarlos. Así que, jóvenes, empecemos a trabajar. Por lo menos tenemos que terminar todo hoy. Así que su cuadernito de la clase y empecemos a trabajar los ejercicios. Así si tienen dudas, pueden hacerme las consultas y yo les puedo explicar el ejercicio que no entiendan. Vamos, chicas, Ok, jóvenes, tienen que ponerse a trabajar, así que en esta ocasión me tienen apagadas las cámaras porque no los puedo ver. Entonces enciéndanlas para asegurarme de que sí están trabajando.
A ver, el inciso A, ¿quién lo hizo? ¿Cómo se llama el inciso A? ¿Cuál es el nombre del inciso A, jóvenes? De este, ¿cuál es el nombre? Bromobenceno. Bromobenceno, muy bien. ¿Y del inciso C? Vamos a ver, Marcela, ¿cómo se llamaría el inciso C? Profe, si yo ahorita lo estoy haciendo. Bien. Lo digo yo. A ver, Lizzy, ayúdenos a ver. O-bromobenceno. ¿Cómo? O-bromobenceno. Correcto. Solo que Lizzy, acuérdense que es orto, guión, y acuérdense que como hay dos sufijos iguales, sería di-bromo-benceno. Excelente.
Bien, María José Enrique, ya hizo el inciso A de escriba la fórmula. Sí, profe. ¿Cree que lo puede dibujar María José? No, profe. Ok, bien, yo voy a hacer la estructura y usted me va a decir dónde colocó los cloros, ¿bien? Ok. Bien, ¿dónde va? Va arriba, va el cloro. Y, ¿cómo le digo? Va el cloro en la otra esquina es 2. Ajá, 2, 3. Y abajo, y en la otra esquina es el cloro. Ok, excelente. Si ustedes se pueden fijar, 1,4 diclorobenceno, también podríamos nombrarlo como para diclorobenceno. ¿Bien? Excelente. Bien. María Gúnera, ¿ya hizo el inciso B? Sí, profe, pero no sé si esté bueno, la verdad. Ok, lo primero que me está diciendo que es un tolueno, entonces tenemos que hacer la figura del tolueno, ¿bien? El tolueno, acuérdense que la figura del tolueno es que contiene un grupo metilo, ¿bien? CH3. Excelente. Ahora, ¿dónde van los demás sustituyentes? El cloro ahí en la ¿Acá? esquina 2, sí, ahí. Ah, muy bien. Y el otro en la esquina 4, abajo. Ahí. Excelente, muy bien. Perfecto. Ah, está bien. Sí, está bien. Perfecto. Vamos a ver, Marcela, el inciso C. Ay, profe, voy a ver si lo hago con usted porque ahorita lo iba a hacer. Vamos pues, Marcela. ¿Qué es lo primero que tiene que identificar? Que le está diciendo orto, bromo, nitrobenceno. Entonces, lo primero que tiene que hacer es la estructura del benceno, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a hacer la estructura del benceno y ustedes después me dirigen lo demás. Cuando le está diciendo el prefijo orto, se refiere al carbono 1 y 2. Entonces, ¿dónde va el bromo y dónde va el nitro? El bromo va arriba, creo. Ahí sí. Y el nitro va allí, sí, allí. Bien, Lizzy. Vamos, Lizzy, ayúdeme a hacer la D. Se nos quedó, Lizzy. Dibújelo, profe. Es que está esperando que lo dibuje, Lizzy. Ok, Lizzy, listo. Ya está la estructura del benceno. Ahora, ¿dónde va el yodo y dónde va el metil? El metil va en la parte de arriba. En el carbono 1. Ujú. Ajá. ¿Y el yodo? Va en la parte de abajo, en el 4. En el cuarto, pero si me está diciendo meta y el meta es 1,3. Ah, sí, perdón, es en la parte de ahí. Ahí. Eso. Excelente, Lizzy. Bien. Jaslyn, ¿cómo vamos, Jaslyn? Bien, profe. Ahí más o menos. Escribe el nombre de la estructura. ¿Ya hizo el inciso A? Sí. Ok, ya. Vamos a ver cómo le sale. Vamos. Yo puse 2,4. La rayita esa. Metilclorobenceno. Dimetil clorobenceno. Muy bien. ¿Verdad que no está nada fácil? Está facilísimo. Nada difícil es la cosa. Ok, bien. Vamos a ver. Inciso D. Esperanza, ¿ya lo hizo el inciso D? ¿El inciso B?
Katherine, Dígame. ¿ya hizo el inciso B? No, pero si quiere la puedo hacer. Ok, vamos. Siempre tengo que dibujar la estructura del benceno. Excelente. Bien. Ahora, ¿qué sigue? En el 1 va el cloro. Arriba, ahí. Ajá, muy bien. Y en la otra parte de abajo va el otro cloro. Que sería en el carbono 4. Muy bien. Excelente. Esperanza. Creo que no nos escucha Esperanza, tiene mala señal. Ok, chicas, entonces cuando terminen en esta parte me avisan para irle bajando la otra parte que nos hace falta. Esperanza, ya hice el inciso C, Esperanza. Sí, profe, pero no sé si está bien. Ok, bien. Ayúdeme a decir cuál es el nombre de la estructura y yo le digo si está correcto o no está correcto. Bueno, primero puse 1,2 metil. 1,2 Metil. metil. Clorobenceno. Ok, bien. Si usted se fija, Esperanza,
La estructura le está dando un benceno y le está dando 2 metiles. En esta ocasión, cuando hay 2 metiles y está en el carbono 1 y está en el carbono 2, le está haciendo que hay una preposición, o sea, un prefijo orto. Cuando hay 2 metiles, estamos hablando de la estructura del sileno. Entonces, en esta ocasión sería orto silena. O puede ser también 1,2 dimetil, porque hay 2 metiles, dimetil, benceno. Así puse yo, profe, el segundo, entonces está bueno, ¿va? Está bueno, correcto. Entonces hay que ver bien las estructuras porque en esta ocasión no le estaba dando cloro, sino que solo le da 2 metiles. Entonces tiene que ver la posición de los 2 metiles, que en el carbono 1 y en el carbono 2 hay 2 metiles y que cuando hay 2 sufijos iguales es dimetil benceno. Pero también a esta estructura que tiene 2 metiles jóvenes se le llama sileno, pero tiene la posición 1, 2. Entonces podemos poner el prefijo orto-sileno. Así que ambos nombres están correctos. Bien, ¿quién ya hizo el inciso D? Yo ya lo hice. Ok, Katherine, permítame. Bien, Katherine, ¿cómo le quedó la estructura? En el primero Ajá, en el carbono 1. puse el metil. Metil, muy bien. Y en el tercero también. Excelente. Bien. ¿Ya terminamos con esta parte? ¿Sí? Ok, vamos bajando entonces con los ejercicios. Bien. Se los voy a agrandar un poco para que lo puedan ver mejor. Ok, vamos. Ya aquí empiezan a nombrar con los monos sustituidos.
Ok, jóvenes. Bien, entonces por hoy terminamos la clase. Terminen de hacer los ejercicios. Solo que me gustaría saber, María José Enríquez, ¿por dónde se quedó? No la escuché, María. Por el E. Por el E, muy bien. Marcela. Por el G. Excelente. Lizzy. Yo ya voy por la H. Ok, H, bien. Ya, Jasmine. Por el E. Muy bien. Gunera. Por el siguiente ejercicio. Ok, excelente. Catherine. Por la J. Muy bien. Esperanza. Por el G. Ok, jóvenes, entonces ya les queda poco para terminar la tarea, así que ya no es, miren, ya no es mucho lo que van a entregar, así que pueden terminarla y subirla. Entonces, jóvenes, nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes. Feliz tarde y cuídense.